las cosas. El misterio de la unión en todas las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas Y mi nombre es Paco Azuara. y hoy estamos aquí dándole la bienvenida a Oxana, que va a estar platicándonos sobre uno de los arcanos más temidos del tarot. Bienvenida, Oxana. Muchas gracias, Jimena. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes para Y platicar de este amigo nuestro del diablo. sí, de este amigo nuestro, que mucha gente cuando lo ve salir en el tarot, luego se asusta, ¿no? Y luego dice, no, es algo malo. Pero bueno, ahorita vamos a estar hablando de él. Pero antes de esto, ¿nos puedes contar un poquito de quién eres, a qué te dedicas, para que la gente pueda conocerte? Claro que sí. Bueno, yo soy psicoterapeuta. Me he formado tanto en la parte sistémica como en la junguiana, ¿no? Esa es como la parte que ahorita a la que me dedico, pero antes de eso soy historiadora también. Entonces, bueno, un poco lo comento porque el trabajo que yo he hecho sobre el diablo justamente es como una suma de la parte histórica más la parte simbólica, ¿no? Es como yo he querido estudiar al tarot y particularmente el arcano número 15. Pero bueno, eso es, digamos, Exacto. lo que puedo decir de mí, ¿no? Me encanta, ya empezamos muy bien entre la historia y lo junguiano, ya estamos aquí como entre amigos. En familia. En familia. Muy bien. ¿Y qué te llamó a explorar al Arcano 15, al diablo? En realidad, parte de una experiencia personal, cuando yo era niña, por circunstancias de la vida, mis papás me llevaron a una consulta con una tarotista y la tarotista tuvo a bien decir, pues es que lo que le pasa a su chiquita es que se le mete el diablo, ¿no? Y Wow. Ok. entonces, Difícil para un padre, supongo yo. Bueno, para el niño difícil para un también. padre, difícil para una niña. Entonces, bueno, mi abuela hizo su, pues bueno, buscó, que ya sabes, en la iglesia, etcétera, ayuda, mis papás por su lado, en fin, total que pasó la vida, pero fue una imagen como yo sí fui, tenía yo 4 o 5 años, sí fui a esa lectura, sí vi la imagen y sí se me quedó grabada, ¿no? Claro. Wow. Entonces, sí ha sido como un compañero en mi vida, ¿no? Mucho tiempo repeliéndolo, mucho tiempo con miedo, mucho tiempo pues tratando de huir de él, honestamente, hasta que, bueno, pues la vida me llevó también a la terapia, a la sanación, al encuentro conmigo misma y de ahí para acá, ¿no? Como dice una amiga, ya casi tengo mi romance con él, ¿no? Ya ha sido como incorporarlo a la vida desde otro lugar y por eso lo estudio. Wow. Qué importante estos compañeros de vida que nos invitan a profundizar. O sea, entiendo muy bien a lo que te refieres. Y entonces, podríamos empezar entonces tal vez desde el punto de vista histórico, o sea, hasta dónde fuiste a buscar como las raíces de esta figura? Sí, fíjate que cuando yo busqué de nuevo como la imagen, ¿no? Dije, ¿por qué este es tan distinto del de Marsella? Porque yo había visto, o el que usó esa tarotista fue el de Rider White Smith, y entonces después me encontré el de Marsella y dije, ¿y por qué son tan distintos, no? ¿De dónde vienen esas diferencias en la imagen? Y entonces me puse a buscar históricamente dónde se había empezado a representar, cómo, de qué manera. Eso me metió a la historia del tarot y llegué hasta el siglo XV. Encontré que el primer diablo representado, perdón,
Es de 1440, 1450 más o menos, y es una imagen totalmente distinta de las dos que, digamos, son más clásicas, ¿no? Es una imagen mucho más zoomorfa, ¿no? Ujú. Eh, que tiene mucho más una cara de chivo muy, muy roja incluso, y un cuerpo como muy de ave, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron nuevas preguntas, porque ahora es zoomorfo, porque, digamos, la cara de chivo yo podría Mantiene. más o menos como todos buscarla, pero dije, ¿por qué las patas de ave rapaz, no? ¿Y por qué pelo? ¿Y por qué? Y entonces allí empecé, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empecé a hacer como la historia y encontrar las diferentes representaciones, sobre todo el siglo XV, el XVI y el XVII. Y ahí me detuve un poquito, ¿no? Y me detuve porque me di cuenta que a partir del siglo XVIII, con la Ilustración y con el surgimiento después, ya finales del XVIII estamos en la Ilustración, todo el XIX, el ocultismo, el esoterismo, toda esa escuela empieza a generar tarots completamente distintos. ¿Por qué son distintos? Porque son tarots que un autor dice el tarot debe de ser así. Y entonces empieza a marcar pautas a partir de un conocimiento, ¿no? Y yo me quedé con los anteriores porque todos los que son anteriores, encontré 14, son bien diferentes entre ellos, ¿no? Son 14 diablos distintos. Wow. ¿Sí? Yo soy historiadora del arte de licenciatura Mm. y una cosa como interesante es que la figura del diablo en general, o sea, para representación, hay un momento en que se legisla, o sea, que es Juan de Pacheco, que era el suegro de Velázquez, es el que hace la legislación de cómo se debía de representar el diablo y por qué, además, si tiene que tener patas de este animal y cola de este animal, etcétera, etcétera. Entonces, son de estas discusiones que siempre me han parecido, pues, por un lado muy ridículas y por otro lado deliciosas, que es como cuando se ponen a discutir si los ángeles tienen sexo o estas cosas como, o sea, y me parece muy interesante que se haya tenido que discutir cuál era la representación del diablo. ¿Cuál es el... Porque no existía, perdón. Sí. No, sí, ahí está. Justo no existía, ¿no? Como una descripción, ahora sí que en las Sagradas Escrituras, no existe una descripción de cómo era. Se decía el dragón antiguo, ¿no? La serpiente antigua, el dragón de 7 cabezas, pero salvo menciones como las que te estoy diciendo, no existía así de es alto, chaparro, tiene cuernos, tiene cola, usa tridente, no usa tridente, es rojo, es verde, es negro, tiene muchas caras, tiene pocas. Nadie sabía nada. Entonces, lo interesante antes de que exista un deber ser de cómo se le representa es cómo se lo imaginaba. Ujú. Y cómo se lo imaginaron en un artículo de uso cotidiano y común como el tarot, porque no es lo mismo ver a estos diablos con su legislación en los templos cristianos que tienen un propósito específico, que tiene que ser educativo, que tiene que ver con la enseñanza de la religión, a cuando tú lo ves en un tarot que se usa en ese entonces para el juego, probablemente también para la adivinación, ¿no? Y entonces es cómo se lo imaginaban las personas y cómo en tarots que pueden ser muy distintos, porque eran unos de ciudades de la actual Italia, otros de España, otros de Francia, cómo todo el mundo podía reconocer al diablo. Claro, claro. Ese es el punto de que tiene que tener símbolos reconocibles. Claro. Claro. Y que a ver, también justo yo medio que he visto varios tarots de así en ese sentido de tanto antes y como después de la ilustración y que tiene que, o del Renacimiento pues, pero han, la cosa que generalmente sucede es la cosa, o sea, lo que se mantiene es la cosa animal, ¿no? Esta cosa que tiene como una parte que siempre es representado con algún aspecto, algún elemento, algún símbolo animal, ¿no? Y que no es cualquier animal, ¿no? En Ujú. realidad esa es como la parte interesante. Sí tiene que ver con la parte animal, pues un poquito para separarnos, ya desde el Renacimiento, separemos que la razón es lo que nos hace más humanos y entonces tenemos que alejarnos de la Mm. parte bestializada por un lado. Y por otro lado, sí también son animales como específicos, ¿no? Porque es la serpiente, porque es el dragón, que es el que tiene estas patas de garra, y Ujú. porque es la cabra, ¿no?
como siempre el opuesto de las ovejas, que son como las mansitas, pues la cabra es la que es toda loca, Ah, la cabra es la que es incluso mucho más eh, caótica, ¿no? Hay chistes, refranes, etcétera, y también siempre se la ha representado así, desde la primera representación del diablo, que está en Rávena, en un mosaico, que es de, si memoria no me falla, como por ahí del siglo V. Está Jesús al centro y de un lado están dos ángeles, uno rojito con ovejas y uno azulito con cabras. ¿No? Entonces, allí está como esa primera representación de lo manso contra lo que es caótico, que después se va a asimilar, por supuesto, a Pan y los sátiros, ¿no? Y entonces vamos a tener ya más presente la cabra y Pan y los sátiros, que a qué nos remiten Pan y los sátiros a la la sel- sexualidad desbordada, ¿no? Los sátiros Ujú. siempre persiguiendo a las ninfas, por un lado, Pan, pues también con el pánico, con el miedo, entonces también se va a asociar como la cabra y con esa deidad que finalmente estaba presente en todo el entorno eh, pues del imaginario colectivo europeo y va a quedar también entonces en el diablo. Y siempre va a quedar esta reminiscencia de la serpiente, pues que es la que siempre nos contaron que estaba en el árbol del conocimiento y que le dijo a Eva, ándale, cómete esta manzanita. Y la referencia del dragón apocalíptico, ¿no? Que siempre es este dragón de 7 cabezas que se llevará a todos al infierno. Junto con otros animales como el leviatán, ¿no? Que también están mencionados en la Biblia, que es este monstruo marino que está en el infierno, que van a asociarse justo, como bien dices, a la parte animalesca, bestial, como esta parte que es controlada por los instintos y no es controlada por la razón. ¿Mm? No, y que justo, ahorita que dices Leviatán también, en la historia justo de Santa Marta, no se menciona que es un como tal un dragón, sino que es una figura, más bien no se le dan nombres, sino es como se dice que es Leviatán, o sea, que es como esta figura del dragón y Leviatán unidas o hacen referencia a la misma, entonces a mí me quedaba claro, bueno, no sé si me quedaba claro, pero me hacía mucho sentido el tema del dragón y la serpiente, pero nunca había entendido por qué la cabra. Yo nada más la asociaba porque Pan fue el tema de disfrute, pero no a esta otra cosa que tiene que ver con el control y con el desboque, pues, Con lo caótico, con lo como caótico. muy bien decía Oxana, ¿no? Está tremendo y además creo que aquí empezamos, o por lo menos para mí se empieza a dibujar una línea muy clara de diferencia entre el diablo y Satanás, ¿no? O sea, que son como, o Mm. sea, el diablo ya siendo algo que le corresponde, digamos, al momento cristiano y Satanás algo que más tiene que ver entonces con la mística o la profundidad judía, ¿no? O sea, o al menos así me lo estoy imaginando en este momento. Claro, porque ese Satanás que viene, que sería del Antiguo Testamento, ¿no? Y que en el Nuevo Testamento ya se pierde un poquito ese nombre, se empieza a hablar más de el diablo, ¿no? Sí, Tiene esa transformación porque también Satanás no tenía como toda esa carga, ¿no? Tampoco la deidad del Antiguo Testamento, Dios del Antiguo Testamento, tampoco es este Dios que es toda bondad, ¿no? claro, claro. Evidentemente, el diablo en la parte ya más cristiana, ¿no? Quitando la parte judaica, pues es todo un problema teológico porque siempre se ha dicho, ¿no? En un Dios que es todo bondad y que todo lo crea perfecto, creó el mal, ¿no? Creó un, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos explicamos el mal? A eso se han escrito muchísimas cosas. Pero efectivamente el Satanás es uno y este diablo que empieza a tener este nombre genérico, ¿no? Ya no este nombre tan claro como así lo tenía en el Antiguo Testamento, empieza a ser también tan borroso y tan confuso que por eso hay muchos testimonios medievales que lo describen distinto, justamente porque no había un deber ser de cómo era, ¿no? Y además me vienen a la mente estas, no sé, los testimonios, por ejemplo, de los juicios de Salem, donde era yo vi al diablo haciendo esto, ¿no? O sea, Ujú. donde la gente decía yo vi al diablo, ¿no? O sea, Sí. O las historias mexicanas donde el diablo va a las discotecas y anda bailando y se le cae una bota. No sé si nos has escuchado, pero ese tema de que se aparecía el diablo en las discotecas y se no, agarraba a pero, bailar y... pero además hay muchísimas cosas, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en la Catedral de Múnich,
está la huella del diablo, por ejemplo, ¿no? O sea, que es así en una baldosa del piso, está como pues una huella puesta ahí, ¿no? O sea, en un pedazo de piedra, que en teoría, ¿cómo vas a poder, o sea, cómo en un pedazo de piedra pudo haber quedado una huella así puesta? Claro. Y entonces todas estas cosas que tienen que ver con aquí pisó el diablo, aquí estuvo el diablo, aquí pasó esto, dejó esto, ¿no? ¿Qué función tiene en la imaginación o en el imaginario el diablo hasta ahora, o para ti, Oxana? Bueno, yo creo que ha sido como un símbolo, ¿no? Si ya nos pasamos a la parte simbólica, como símbolo se ha vuelto un poquito el contenedor de todo lo que no nos podemos explicar, de todo lo que también social y personalmente representa el mal, ¿no? Porque el mal es una cosa también muy presente, pero muy difícil de definir, ¿no? O sea, no puedes como poner una definición clara de qué es el mal, no solo porque cambia en el tiempo, sino porque el mal que puede ser un temblor es el mal, una enfermedad es el mal, la mala intención de una persona es el mal, la guerra, o sea, ¿qué es el mal, no? Entonces, como no es algo que podamos decir, Jung diría que es una fuerza arquetípica, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a utilizar un símbolo en donde podamos como representar todo eso que está más allá de nosotros, ante lo que nos sentimos impotentes, nos sentimos vulnerables y que nos va a generar mínimamente sufrimiento, ¿no? Pero esto Mínimamente. de nuevo me lleva digo, ya quiero entrar en el arcano como tal, pero sí tengo que mencionar cómo el imaginario cristiano asocia este arquetipo con algo, no sé cómo decirlo, o sea, sin sonar redundante, o sea, con algo negativo, porque, por ejemplo, para los griegos, Hades, que es esta fuerza que efectivamente nos vulnera y ante la cual no podemos nada, no era visto como alguien malvado, no era visto como incluso uno de los dioses más justos, si bien que no va a tomar en cuenta razones humanas, ¿no? Pero pues es el que está haciendo su trabajo y cumple una función y es parte de la divinidad, ¿no? No es esta otra Es una cara cosa, de la divinidad. es una cara de la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí desde Hieros Gamos, nuestra academia, o sea que estamos como muy fundamentados en el paganismo, es como que, ¿qué hicimos de repente con estas fuerzas que efectivamente nos vulneran, pero que no tendríamos por qué excluir, ¿no? Claro, claro. Y mira, en esta investigación quiero retomar lo que dices de Hades, porque en estas 14 tarjetas que yo me encontré antes del deber ser del tarot, hay justamente un par de tarjetas donde está la escena de Hades raptando a A Me hubieras entonces Persephone. dicho está eso. muy bonito. Claro, hay dos de las 14 que tienen esa escena. Son dos diablos raptando uno a una mujer en en uno del siglo XVII y otro que es un tarot hecho de solamente escenas de la mitología griega, que es del Wow. siglo XVI. Ocupamos ese tarot. Entonces, Necesitamos que nos lo pases para verlo, por favor. este, entonces allí queda claro esta asociación, como bien decías, por ejemplo, con una de las deidades grecorromanas que va a ser Plutón, ¿no? Sí. En esta idea de llevarse a una doncella porque puede, porque quiere, ¿no? Evidentemente, y de todo el Hades, de todo, digamos, de todo su reino, es el Tártaro el que se asocia con el infierno, porque el Tártaro era la zona donde estaba guardado lo más peligroso, ¿no? Los titanes en su momento, por ejemplo, pero también era la zona con fuego, ¿no? Porque los campos elíseos no tenían fuego, porque los asfoldeos tampoco tenían fuego, entonces se asocia solo esa parte. Y es una vez más, bueno, pensemos que en el politeísmo, como la grecorromana, pues las deidades no son ni totalmente buenas ni malas. En realidad, solo tres religiones tienen esta división tan fuerte cuando todo es de todo y entonces podemos como aceptar que el bien y el mal es parte de la naturaleza del cosmos y nosotros parte del cosmos también es parte de la nuestra, la visión es muy distinta. El asunto de los monoteísmos, desafortunadamente, es que entonces son excluyentes, ¿no? Y eso hace que también personalmente nosotros estemos queriendo excluir y sacar partes de nosotros y nos cueste trabajo abrazarlas e incorporarlas. En este caso, todo lo que tiene que ver con el diablo. ¿No? Bueno, y entonces, habiendo establecido
que el diablo es una figura, entonces yo estoy comprendiendo que es una figura como netamente hija del cristianismo en la medida en la que es una suma de muchísimas cosas, como el cristianismo mismo es, y que entonces retoma cosas judaicas y retoma cosas paganas y las reorganiza. ¿Qué hace esta figura en el tarot? O sea, por qué los sabios que compusieron el tarot lo consideraron tan importante como para ponerlo ahí? Porque justamente es uno de los maestros, ¿no? Porque qué es originalmente lo que hace el diablo? Pues nos enseña a discernir, nos da la capacidad del discernimiento. Mm. En el momento que estamos en la escena con Eva y Adán, ¿no? Y entonces Eva dice, bueno, sí, comeré de la manzana, le comí, etcétera, viene el pecado original, el castigo, toda la historia que ya no sabemos. ¿Qué es lo que adquiere el ser humano? Pues la capacidad del discernimiento entre el bien y el mal, el conocimiento, la ignorancia. Empieza el mundo de los supuestos, ¿no? Ujú. La desnudez frente al pudor, ¿no? Todo empieza a ser como un mundo ya de opuestos, la dualidad surge también allí, y entonces lo que nos da es la capacidad de discernimiento. Y es algo muy importante si vemos el tarot como em, pues este libro, yo diría como un libro de sabiduría que nos da estos 22 arquetipos grandotes, más los arquetipos pequeños en los menores, que nos va a decir, oye, tienes que discernir, en realidad esto está en ti, ¿no? Mm. Y esa parte oscura, lo que también Jung llama la sombra, también está en ti y también allí hay discernimiento, también allí hay elección y decisión, si la conoces, si la ves, ¿no? El asunto, como decías al inicio del programa, es que sale la tarjeta y todo el mundo se quiere echar para atrás y es no, es aquí estoy, tienes que mirarme, tienes que verme, soy también parte de ti, de tu historia y de la historia de la humanidad y estoy aquí para que aprendas a discernir, aprendas a tomar decisiones desde un lugar, creo yo, más consciente, ¿no? Entonces, para eso está, no podemos no tener esa parte en el tarot, desde Claro, mi y que, punto de vista. no, y que en el tarot específicamente se encuentran en espejo, ¿no? Los amantes, por un lado, que es esta imagen con el número 6, ¿no? Que es esta imagen justamente del Jardín del Edén, donde se encuentra justamente el momento de decisión y de discernimiento, y la carta número 15 que es el diablo, que literalmente es el espejo de la carta, ¿no? Que es el 1 más 5 son 6. Entonces ahí están como este juego y literalmente si las pones en contraposición, son muy Lo mismo. parecidas, ¿no? Son lo Sí, la mismo. composición es la La misma, ¿no? composición es la Ya que misma. existen, que eso es muy curioso, porque la existencia de este hombre y mujer en la tarjeta aparece, de las cortezas que yo les cuento, aparece hasta finales del siglo XVII, como en los antecedentes de Marsella. Antes de eso, aparece el diablo solito o con los tres pecadores clásicos, uno comiéndoselo y dos cargando, que son Judas y por los que fueron crucificados Jesús, no quiero decir mentiras con los nombres. Dimas y gestas. No, no son dimas y gestas. Me voy a acordar en un momento. Pero entonces aparece con esos tres que los estén huyendo porque son pecadores y no aparece el diablo acompañado hasta final del siglo XVII y entonces sí, surge esta composición de él atrás sobre un pedestal y amarrados, después encadenados estos dos hombres, hombre y mujer que representarán a Adán y Eva, que lo podemos ya ver como espejo del Ujú. 6, ¿no? Pero fíjate cómo esto en el tarot ya es una cosa más contemporánea, ya viene de la Claro. ilustración, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya tenemos como ese contraste. De todas maneras, también tenemos el sumo sacerdote con la misma composición que también está esta gran figura de autoridad con estos dos que lo están mirando. Digo, el diablo está atrás de los personajes, en los otros están enfrente. Pero entonces tenemos todas estas tarjetas que nos hablan de decisiones en distintos momentos y de distintos niveles, asumiendo también, creo yo, diferentes partes de nosotros mismos, ¿no? De todo lo que somos, de nuestra totalidad. Porque una es esta decisión, a lo mejor más desde la inocencia en estos primeros arcanos, y otra es una decisión ya que lleva uno recorrido el camino, ya va uno en el 15 y entonces ahí ya tienes más conocimientos de cosas, ya tienes más experiencia y ya deberías de tener otros criterios para la decisión y para la elección.
Es pensar como que el diablo no está en los detalles, sino en las decisiones, ¿no? Porque es el momento en el cual, y como pensaba en los amantes, ¿no? En los amantes es en el momento en el cual te encuentras con la otra persona donde te das cuenta que hay una posibilidad de reconocer tu esencia, y es en el diablo donde te das cuenta de que puedes reconocer también tu sombra, parte de tu esencia, y que este libre albedrío y al mismo tiempo la posibilidad de decisión es una posibilidad de integrar estas dos cosas, ¿no? Porque él también es parte de tu esencia, ¿no? A lo mejor ese es el punto, que luego no nos gusta verlo como parte de lo que somos, pero también es parte de nuestra esencia. Es decir, no hay ser humano que sea totalmente bueno ni totalmente malo. Somos esta mezcla. Sí somos más como esos dioses del politeísmo, ¿no? Que tenemos como todos estos matices dependiendo de la circunstancia y lo que eso nos despierte. El asunto es que si tú tienes la capacidad de decidir, puedes reconocer tu ira sin actuarla. Si no tienes la capacidad de decidir, te vas con la ira derecho, ¿no? Pero la ira la sigues sintiendo. Y entonces, esto me lleva a la pregunta del 666, ¿no? O sea, como el número, el 666, the number of the beast, diría Iron Maiden, ¿no? Porque está claro que entonces está el 6 de los amantes y que esta carta tiene la misma composición que el diablo, que también suma un 6. Entonces, ¿por qué el número de la bestia es el 666? Porque, bueno, yo no me sé la respuesta, pero lo que yo intuyo, ¿no? Porque eso no lo he estudiado, lo que yo intuyo es que este 666 nos habla de esta posibilidad real de hacernos cargo de nosotros, ¿no? O Ujú, sea, es la materialización. ujú, Finalmente, el diablo también habla de la materia, sí. porque nosotros estamos como muy en la parte etérica, muy linda, que también es parte de nosotros, pero aquí es, bueno, aquí en la materia, en la realidad, estamos encarnaditos en un cuerpecito que tiene necesidades, que siente placeres, entonces también allí tenemos que tener como toda esta capacidad de asumir nuestra parte que también sigue siendo animal, porque seguimos siendo eso, ¿no? Ujú, Para mí es un asunto de que ir incorporando todo lo que somos. ujú. No sé si esto responde lo del No, 666, no, porque pero a completamente. mí me parece que tiene que ver con la materialidad y cómo asumimos y qué postura tomamos frente a eso y lo que históricamente se ha llenado de mal, esa parte de la materia, porque los pecados tienen que ver pues también con esta parte, porque si comes, porque si tienes demasiado sexo, porque entonces tiene que ver todo con la parte material y de placer que también somos y que antes no era mal visto en los politeísmos, pues, está bien, no hay ningún problema. El asunto es en el monoteísmo donde se hace la división tan fuerte. ¿Mm? No, y que, digo, no sé, no, si quieres responder tu pregunta, pues, pero también pensar es que estaba pensando en ahora, perdón lo que voy a decir, pero me hace más sentido el tema de cómo el paganismo y el politeísmo están como bastante bien vinculados, pues, ¿no? Porque al final estas dos posibilidades reconocen a la luz y la sombra, ¿no? Reconocen la dualidad dentro de la existencia de la cosa, que no solamente es querer ser bueno. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que la conciencia y lo bueno vuelve dócil en esta visión, y el caos y esta otra figura oscura o de maldad cabría, pues vuelve como rebelde la cosa, como contraponiendo lo dócil con lo, con lo, con lo rebelde, y al mismo tiempo poniendo a uno por encima del otro, ¿no? O sea, tienes que ser oveja y no cabra. Bueno, ahí ya entraríamos en Nietzsche, ¿no? O sea, en esta gran queja de Nietzsche que tiene que ver con el cristianismo nos ha obligado a ceder toda nuestra fuerza, ¿no? Claro, claro. Y ahí, am, bueno, pensemos que paganismo, de hecho, es un término que viene del cristianismo, ¿no? Y que es justamente para darle un nombre a todas las religiones o creencias que son distintas. Heréticas serán aquellas que conociendo el cristianismo la niegan, Ujú, ¿no? claro. Y paganas son, como cuando Todo lo llegaron los demás, claro. españoles a América, ¿no? Bueno, es que no, ellos no conocían el cristianismo, entonces son paganos, ¿no? Ujú. Pero son nombres que vienen de esta necesidad de ellos de clasificar como lo que pasa afuera en las creencias. Y eso por ese lado. Y por el otro, esta
esta no aceptación, ¿no? De lo malo, de justo hacer esta identidad de la conciencia es buena, ¿no? La conciencia en realidad tendría que ser neutra. Y Ujú. desde allí discernimos y puedo discernir con conciencia hacer algo y saber que no es correcto o hacer algo y saber que es correcto. Pero la conciencia en realidad tendría que ser neutra. Pero todas estas como identidades que se han hecho, entonces si eres consciente, eres bueno, ¿no? O sea, Sí, no, ¿no? O sea, o si haces tal cosa, entonces no tienes conciencia. No, se puede tener conciencia. La conciencia es una parte neutra. El discernimiento es lo que nos hace actuar y ya podemos calificar de sí o no las acciones. Y por eso me parece que es tan importante quitarle como todas estas cargas al símbolo. Lo que yo encontré, por ejemplo, recuperando esta parte también de los politeísmos, en estas 14 imágenes es que para mí es como un símbolo hecho de símbolos, porque está Poseidón, porque tiene el tridente, Evidente. ¿no? Entonces, bueno, el tridente con todo el simbolismo que puede tener, pero está Cernunnos cuando tienen los de alce, pero está Pan y los sátiros, porque tiene partes de cabra, pero también está el salvaje, que fue un mito muy importante en Europa, con toda la parte del pelaje, pero está la serpiente, está el dragón, está Hades. Entonces son todos estas otras deidades o personajes de la cultura renacentista europea que se van haciendo como pareciera un Frankenstein, ¿no? Ujú. Para armar esta figura del diablo y que nos está diciendo tenemos que integrar todo eso. ¿No? No tengas miedo a esa parte porque todo eso somos. ¿No? Tenemos también esta parte de Hades que puede ser muy soberbia con el poder, pero tenemos también esta parte de Poseidón y tenemos estas partes de todo y está bien. O hacia allá deberíamos de caminar, ¿no? En una conciencia más neutra, Claro. creo yo. y entonces este personaje en el tarot, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir, mírate. Sí, Mirándome, te puedes mirar tú. Observa que tienes también todas esas otras partes asociadas a la materia y que no son buenas ni malas. Ese es tú el que le va a dar esa categoría. Pero yo diría, obsérvate, date cuenta que tus cadenas te las pones tú. Date cuenta que la fuerza para ir adelante también la tienes tú, porque el animal también tiene fuerza, ¿no? claro. Toda esta parte de la bestia es una parte fuerte que nos impulsa a hacer cosas. Ese que nos impulsa al discernimiento desde el origen, digamos, la gestación, cuando todavía era Satanás y era víbora y no era este diablo. Entonces, yo digo que nos habla mucho a mirarnos y a adueñarnos de nuestra libertad, porque ni con el Papa, ni con los enamorados, ni con el diablo perdemos nuestra libertad. El asunto es que la tomemos y nos demos cuenta de nuestras propias cadenas. ¿Mm? Bueno, No, vas. es que algo que se reitera en estas tres cartas, sobre todo en una, o sea, voy a hacer una combinación simbólica de diferentes tarots a conveniencia, quiero decirlo, porque en el de Marsella vemos a una mujer rubia y una mujer de pelo oscuro, que por ahí, En el amante. en los amantes, ajá, en los amantes. Una mujer, dije otra cosa. No, No, bueno, no. ajá. En los amantes tenemos una mujer rubia y una mujer de pelo oscuro que se interpreta y sobre todo, eso se lo escuché a Rachel Pollack, digo, para situarnos ahí en el libro, pero de decir que la mujer rubia representa a la esposa ya conocida, a la mujer como de bien, por así decirlo, y la de pelo oscuro representaba a la joven, la nueva oportunidad, el deseo que representaba para la persona que estaba por elegir entre si mantenerse con la persona que estaba, en el sentido de lo conocido, lo establecido, la cosa que se sigue, y por el otro lado, rendirse al deseo de estar con la otra cosa. Y después, no, de estar con la amante, ¿no? O sea, como se le llamaba la mujer que venía a tentarlo. Y por la otra cosa me refiero a que generalmente y en el sumo sacerdote, las dos personas que están enfrente del sumo sacerdote están una con flores con rosas, y la otra con lilies, que por ahí Abraham nos explicaba que representaba como lo verdadero y lo falso, representados
desde el Cantar de los Cantares. Entonces, es constante la conversación o sea, la narrativa del tarot diciendo, hay un camino verdadero y hay un camino falso, hay un camino bueno, hay un camino malo, hay un camino que tiene que ver con pues esto, con la cosa, y por verdadero me refiero a genuino, y la otra cosa es como lo Lo que que te nos estás queremos contar. lo que te queremos nos queremos preguntar, cómo nos engañamos a nosotros mismos desde ahí, y terminan en el diablo siendo, no quiero decir como el desenlace malo, pero sí como el momento en el que tal vez te rindes de más a la otra cosa, ¿no? Como que dejas que en vez de que tu sombra se integre, te sobrepase, ¿no? Y puede ser, pero también podemos mirarlo como que el tarot es constante en decirte, puedes elegir, Ujú. hay discernimiento, no necesariamente si lo de afuera es bueno o malo. O sea, piensa que está lleno de simbolismos y por eso cada tarot tiene su simbolismo. Y, pero yo diría la constante, más allá de calificarlo de bueno o malo, la amante, no la amante, etcétera, es Ujú. tú puedes decidir, tú puedes decidir, tú puedes decidir, tú puedes decidir. Y te lo dice en diferentes momentos. Si lo vemos como el camino iniciático, Claro. ya cuando llegas al día desde, oye, has podido decidir y no te decides y no ves esto y no tomas, entonces también podríamos verlo allí. Pero es como una constante de ser dueño de tu capacidad de decisión, ¿no? Que me parece que el diablo ya es como de, oye, ya es hora. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención de esta figura y por otro lado del concepto del mal. Uno es el título de un libro de Rudiger Safransky que se llama El mal o el drama de la libertad. O sea, es el gran drama, o sea, el mal como el drama de entonces somos libres y tenemos que decidir, eso Ujú. por un lado, y solo me quiero quedar con el título que para mí ya es suficientemente explicativo, que es un hermosísimo libro. Y por otro lado, el tema de que el diablo, al menos en el Rider White Smith, él es el que tiene la antorcha, ¿no? O sea, la cosa está oscura, pero podemos mirar la imagen porque él tiene la antorcha. Entonces, es como esta figura que ilumina la oscuridad, ¿no? Y que tal vez estamos pensando que es el malo del cuento cuando él es el que está haciéndonos el grandísimo favor de iluminarnos esto que no podemos ver solos. Claro, y esa concepción quisiera tomar lo primero que dices porque es muy interesante, ¿no? Si vemos la historia del diablo, no en el tarot, pues sí pasa a ser de esta parte de que si es el acusador, no es el acusador, a ser el malo de la historia, el del apocalipsis, esta figura de miedo que vive como quién sabe en dónde, pero que llega a veces si se meten las personas y surgen los exorcismos, todo este asunto, ¿no? Pensando en Edad Media. Pero a partir del Renacimiento, ya conforme va ampliándose la confianza en la razón de los seres humanos, se convierte también en este gran libertador, ¿no? Y de hecho así va a ser ya a partir del 18-19. A lo mejor si leemos, no sé, este hombre de la Revolución Inglesa, que tiene una obra sobre también el diablo y que lo ve, Milton, ¿no? Y que también empieza a ser como que nos da la libertad y la individualidad, ¿no? Y que entonces empieza a ser, yo soy desobediente de mi padre y quiero ser desobediente de mi padre y me voy a quedar en la desobediencia de mi padre porque yo puedo con lo mío. Y entonces también es esta parte de hazte cargo, ¿no? Por eso lo refería yo constantemente. Hazte cargo porque tú no tienes que estar siempre expensas de lo que dice papá, mamá, ¿no? Pensando en el gran Padre Dios, ¿no? Y como un hijo rebelde que dice, pues me voy de tu casa, me echaste y no regreso, ¿no? Y yo veré cómo le hago solito. Entonces sí, también nos da libertad, ¿no? Eso es totalmente real. Y también en ese sentido, esa antorcha es discierne, ¿sabes? Es aquí está la luz para que veas. Pues claro, cuando él se muestra en el Rider White con la antorcha, cuando él hace visible las cadenas que se traen, ¿no? Estos lazos, pues es para que podamos tener como esta posibilidad de mirarlo, de decidir y de mirar como espejo siempre, el espejo del que no queremos ver, que es la sombra junguiana, que es todo lo que yo digo, yo no soy eso, y que de pronto está aquí enfrente de mí. Y que me encanta porque además al mostrarse y al mostrarnos las cadenas también se ven las colas, ¿no? Que una cola tiene que ver con fuego, o sea, una tiene fuego, que serían como, supongo, las pasiones,
y la otra cola tiene uvas, ¿no? O sea, que Exactamente. tendrían que ver con esta dependencia a sustancias, Como el o sea, que disfrute además también nos están diciendo, esto es lo que te trajo aquí, ¿no? No yo, o sea, yo lo que estoy haciendo es mostrarte qué te trajo aquí. Por y eso se que, dice que es un gran maestro, perdóname. no, no, no. Ah, dale, Oxana, dale, dale. Por eso se dice que es un gran maestro. No es un gran maestro también en el sentido de que te muestra las cosas, ¿no? Cuando en todas estas historias de los delirios, del exorcismo, de todo lo que sea también como adjudicado al diablo, pues lo único que ha hecho es como mostrar las neurosis que nos suceden a los humanos, ¿no? Finalmente están allí, esta incapacidad de aceptar lo malo o inaceptable mío, pues que hace que entonces venga un señor a exorcizarte y quitar. Pero no, es porque no, una vez más, no tomamos lo que somos. Y ahorita que lo decías, o lo pienso como el diablo es el resultado de la mujer que hizo enojar al león en la fuerza, ¿no? O sea, que apretó de más al león, que le hizo, o sea, ahora que hizo pasar mal al león y que no hay otra forma de mostrarse de esta manera, ¿no? Y que, como dices, todo el camino tiene que ver con, o sea, sí, coincido que es reiterativo el tema de las decisiones. Está la justicia, ¿no? Está la rueda de la fortuna, están todas estas cartas que nos van diciendo aquí lo que va, no quiero decir que lo que va importando es qué tanto estás reflejando tu esencia ahí afuera con respecto a lo que estás haciendo, si tú, que lo que emana de ti está, corresponde a esta esencia, y cuando no, pues pasan este tipo, este otro tipo de cosas, ¿no? Como las cosas oscuras, entre comillas, del tarot. Y por oscuras me refiero a las que tienen color negro de fondo, como la torre y el diablo. Pues sí, pero que la torre también te dice, bueno, ya destruyamos esto que ya, ¿no? Ya dio lo que tenía que dar, ya hay que salir de aquí, ¿no? Sea que te hayas quedado encerrado en tus creencias, o sea que necesites que una luz llegue y te saque de tu propia oscuridad, pero finalmente desde la integración. ¿No? No me parece que haya como otro camino. Y entonces A mí tampoco. cuando veamos al tarot, al diablo en el tarot hablarnos, o cuando querramos tal vez por voluntad propia, que creo que es menos común ir a hablar con él, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué deberíamos de preguntarle a este? ¿O cómo verlo? ¿Cómo darle la bienvenida? Pues y literalmente lo que yo he intentado hacer por la historia que les conté es como decir, ¿qué quieres decirme de mí? ¿No? No verlo como alguien que quiere asustarme, destruirme, pervertirme, quitarme mi luz, no sé qué otras ideas puede haber al respecto, sino que vienes a iluminar de mí, ¿qué me puedes decir de mí? ¿Mm? ¿Qué estoy dejando de ver? ¿Mm? ¿Y qué es lo que tú me puedes guiar en ese sentido? Porque si lo vemos así, pues sí se convierte como en una guía real. ¿No? Ujú. Aquí en la materia y en nuestra vida cotidiana, yo siempre digo, bueno, si yo estuviera, hubiera nacido en otro lugar, estuviera en el Tíbet, acá meditando y siendo completamente zen, seguramente no estaría investigando sobre el día, ¿no? Pero bueno, tengo una vida más humana, vivo en Ciudad de México, en el tráfico, en el lío. Entonces, sí necesito mirar, para algo encarné en esta realidad, necesito mirar esa parte. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué me quieres decir de mí? Más que verlo como el monstruo que me va a quitar la paz, sino como decir alguien que está haciendo un espejo y algo quiere decirme sobre mí que no estoy viendo. Claro. Sí, como esta figura pues el tema también de Perséfone, ¿no? Que decías, el mancillar la inocencia. Bueno, además es que Hades y Perséfone son un tema como muy recurrente en mi vida y los tengo en un lugar muy especial. Y a mí el cuento me parece como más bien, o sea, me parece que acabó muy bien en favor de Perséfone, pues, o sea, la historia que yo me cuento al respecto tiene que ver con una diosa que no tenía nombre, que de repente recuperó su nombre, o sea, su verdadero nombre y su poder al respecto también, ¿no? Y pudo integrar sus dos mitades de modo que se pudo consolidar como la doncella de la primavera y la reina del inframundo al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que esto nos habla mucho, si lo vemos en la historia de las religiones, de cómo la diosa madre tiene esta parte de fertilidad hermosa, pero tiene esta parte tectónica que también puede ser destructiva y oscura.
pero es reflejo de lo que estamos hablando. Todos, mujeres, hombres, tenemos una parte muy luminosa y una parte que no lo es tanto. Y está bien. El asunto es que aprendamos que está bien ser la inocente que recoge florecitas y está bien ser la reina del Hades, ¿no? Y que no tienen por qué ser cosas contradictorias o excluyentes entre sí. Sí, o sea, por eso yo a ella la veo como una gran maestra de integración, ¿no? O sea, Pues, y bueno, eso ya le dedicaremos en algún momento un Su episodio, espacio pero a por la ahora señora. creo que hemos hecho un gran trabajo de redignificación, si se puede decirlo de alguna manera, de esta figura. Y me gustaría preguntarte, Oxana, si quieres cerrar con alguna idea o con, o sea, o con algo respecto de este arcano con el que has trabajado tanto. pues yo diría que el miedo que nos pueda generar, lo veamos o lo intentemos comprender como el miedo que le podemos tener a esas partes nuestras, ¿no? Que cada quien sabe qué miedo le genera, qué tan chiquito, si es un miedo triste, si es un miedo de pánico, etcétera. Y por otro lado, que recordemos que nos va a representar la parte más humana, material de nosotros mismos y que tampoco tenemos por qué tenerle miedo ni rechazo. O sea, eso fue durante el cristianismo, tuvo su razón de ser, así fue. Había que deshacerse del cuerpo para llegar a la luz y ser solamente una almita buena. Ahora no, estamos en esta parte de integrar. Entonces, no tienen por qué estar peleados, no tienen por qué ser, insisto, excluyentes. Y por otro lado, que como imagen, o sea, porque la imagen que el que sea desagradable, porque no es una imagen bonita, sí es desagradable, como imagen es también como aprender a habitar lo desagradable de uno mismo. Súper. Y aprender a evitar lo que en uno mismo no es agradable, me parece que es una enseñanza fundamental. Así como hoy día los niños tendrían que aprender a aburrirse, ¿no? Yo creo que uno Sí, tiene que aprender a evitar lo poco agradable, aprender a evitar aquello que nos genera rechazo, aprender a evitar lo que nos genera intolerancia, aprender a evitar lo que nos genera aversión, porque en la medida que lo evitemos, vamos a poder estar de manera más pacífica con él y pasará más pronto. ¿No? wow. Eso es lo que yo diría. Pues muchísimas gracias por este ratito y pues dejaremos por acá tus redes también para que la gente te pueda conocer y pueda conocer tu trabajo y pues ahí veré qué charlas pendientes tengo con ese Con señor. ese señor. Aguas con andarlo invocando porque No. luego en el monte. Bueno, En el Congreso se eclipsó la transmisión. Sí. pues Sí. nada más como cosa chistosa, mi gato se llama Hades. Y entonces No, es un gato negro y se llama Hades y a veces le ando gritando para que regrese porque se fue por ahí a los techos y digo, ¿qué hago yo aquí gritando este nombre hacia todo pulmón? Esto no puede Por estar algo no bien. les gustaba a los griegos andar diciendo Hades. Entonces, pues claro. eso. Gracias de nuevo, Oxana, por este No, ratito. muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un Y saludo. bueno, Gracias. esto fue Hierogamia Podcast y hasta que nos volvamos a encontrar, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo. Gracias. Gracias.